Culés del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona. Mis queridos culés, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Doctor FC Barcelona. Antes de entrar de lleno con toda la información, les pido por favor que se suscriban, que dejen un like gigantesco, que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Recordarán ustedes aquel Bayern Múnich del señor Hansi Flick, y es que todos veíamos a ese equipo que funcionaba como una verdadera máquina de reloj suizo. Un equipo que entendía cada uno y cada quien sus posiciones, pero más allá de lo táctico, ¿sí? Más allá del esquema estratégico que el señor Hansi Flick llegó a imponer a ese Bayern, lo que a todos nos sorprendía es ver el cambio brutal del físico, ¿sí? De la actividad, de la intensidad y de la apariencia física que tenían la mayoría de esos jugadores que antes de la llegada de Hansi Flick no estaban así. Y es que, para muestra un botón, recordarán ustedes el cuerpo del señor León Goretzka antes de la llegada de Hansi y después de la llegada de Hansi Flick. Recordarán ustedes al señor Alphonse Davies antes y después. Era una verdadera barbaridad. Recordarán ustedes también al mismísimo Robert Lewandowski, hoy en día centro delantero de nuestro amado Fútbol Club Barcelona, antes y después del señor Hansi Flick. Pero no era como tal Hansi Flick, era un elemento en específico, y es un elemento que a día de hoy, sí, a día de hoy está muy cerca de llegar al Fútbol Club Barcelona. Y es que desde Alemania, en específico Sky Sports Alemania, el propio Bild y el señor Florian Plettenberg, un periodista que sigue muy pero muy de cerca la actividad del conjunto bávaro, han anunciado que tal parece ser que el doctor Holger Broich, preparador físico del Bayern a día de hoy, no seguirá más en las filas del club alemán. El nuevo director técnico, Vincent Kompany, planea traer a uno en específico que él tiene pensado y que él tiene visto ya desde hace algún tiempo. Repito, estas informaciones han salido en los últimos días en la prensa alemana. El doctor Holger Broich no seguiría más con el Bayern Múnich. Era un elemento que el Fútbol Club Barcelona y que sobre todo Hansi Flick deseaba, que en su momento, cuando Hansi Flick sonó para el Barça, antes de que el señor Xavi Hernández se retirara de las filas del club catalán, teníamos esa duda, que estaba bien que llegara Hansi Flick, pero que obviamente no llegaría Hansi Flick con todo ese staff que tenía, ¿no?, en el Bayern, que los hizo unas máquinas perfectas. Bueno, la pieza clave, la pieza medular, el que lo podría cambiar todo, el que podría venir a darle un sentido distinto a la preparación física, a la actividad del Fútbol Club Barcelona, es precisamente el doctor Holger Broich, un especialista, de verdad, es un sargento, es un tipo implacable en la preparación física de los equipos en los que trabaja, y lo vengo diciendo y lo repito, para muestra un botón. Vayan ustedes a revisar hombre por hombre aquel Bayern de Hansi Flick. Eran unas máquinas portentosas, y con esto no se equivoquen y no quiero que lo malinterpreten. Es decir, no quiero que crean que si llega a recalar el doctor Holger Broich a las filas del Fútbol Club Barcelona, veremos a Pedri o a Cubarsí o a Gavi o a Lamine con unos músculos impresionantes. No, el doctor Holger Broich no debería de llegar aquí a construir fisicoculturistas o Mister Olimpias, como ya lo hemos dicho. El doctor Holger Broich lo que debe de hacer es tener las máquinas físicas de esos hombres al 100%. Y mire usted, yo tengo una teoría. Muchos decían y se quejaban amargamente que el Barcelona del señor Xavi Hernández no tenía fondo de armario, que no tenía fondo físico, que no les alcanzaban los 90 minutos de correr, de presionar, de morder, de intentarlo, de luchar. Y probablemente, si nosotros nos remitimos a algunos partidos, ese argumento sea válido y lo podamos dar por bueno. Bueno, yo creo, y a su vez decían que el señor Xavi Hernández no transmitía o no les llegaba el mensaje. Fíjese que la teoría que yo tengo es que el señor Xavi Hernández transmitía el mensaje. El señor Xavi Hernández mandaba la orden de presionar, de intentar, de luchar, de presión alta, de recuperación tras pérdida inmediata. Probablemente
en donde había un resquicio, en donde había un problema, en donde estaba la situación que no alcanzaba o que no llegaba para ejecutar las órdenes del señor Xavi Hernández, era precisamente en el físico, era precisamente en la capacidad, ¿no? En la estimulación física de todos y cada uno de los jugadores. Y es que a día de hoy yo recuerdo que cada que el Barça hacía un mal partido o tenía una mala actuación, nosotros nos dábamos cuenta que la mayor parte de veces era porque los jugadores no daban el ancho. Sí, probablemente podríamos haber juzgado que Xavi se podría haber equivocado en tal o cual cambio, que no era la constante. La constante cada vez que el Barça perdía un partido era ese pasotismo de los jugadores. Parecía que le estaban tendiendo la cama al señor Xavi Hernández. Parecía que no tenían ganas de ganar el partido. Y yo decía, bueno, ¿qué les está pasando a estos jugadores? ¿No tienen ganas de jugar a la pelota? ¿Le están tendiendo la cama al señor Xavi Hernández? ¿Quieren dejar claro algo? ¿Quieren dejar en entredicho algo? ¿Por qué esta actitud de cara a ir perdiendo? ¿Por qué esta actitud de cara a poder sentenciar un partido y no hacerlo? Pues si nos ponemos un poco estudiosos acerca de lo que veíamos, podría haber sido totalmente un tema físico, un tema en que los jugadores no les alcanzaba y no podían seguir las órdenes y las instrucciones del señor Xavi Hernández porque no corrían. No tenían fondo físico. Con el doctor Holger Broich, yo espero que esta situación pueda cambiar totalmente. Y es que si Holger Broich no renueva con el Bayern, como lo está diciendo absolutamente toda la prensa alemana, si el señor Vincent Kompany ya tiene visto un nuevo preparador físico para el Bayern a partir de su llegada, y si Hansi Flick ahora está con el Fútbol Club Barcelona y Holger Broich queda totalmente libre, pues me parece que todas las piezas se están acomodando para que regrese o para que vuelva a trabajar junto a Hansi Flick. Esta dupla Broich-Flick generaron cosas importantísimas en aquel Bayern del sextete. ¿Qué impediría que el señor Holger Broich recalara al Fútbol Club Barcelona? Pues absolutamente nada. Y esa es la verdadera joya del Bayern que le podemos robar. Esa es la verdadera joya del Bayern Múnich, de la que nos podemos hacer un preparador físico top, un tipo que no se anda con medianías, un tipo que es un verdadero militar en esa situación de la preparación física de sus equipos, que a todos sus jugadores los pone a niveles impresionantes, que generan una masa muscular importante, que seguramente la generarán, que generan una capacidad y una resistencia para correr más allá de los 90 minutos, que tienen una capacidad de entrar y ejecutar a los más altos estándares y exigencias físicas que el fútbol europeo, que el fútbol de élite te exige a día de hoy. A mí me parece que sí podríamos hablar de Kimmich y podríamos hablar de Musiala, porque eso es importantísimo, pero también hay que formar el staff del señor Hansi, que mal no está, ya tiene piezas muy importantes, piezas claves que ilusionan, pero es que la punta de lanza para mí, sin ninguna duda, es el doctor Holger Broich, que irremediablemente parece que quedará libre de los lazos del Bayern Múnich, y Vincent Kompany buscará otros horizontes en la preparación física. Algunos dicen que también el señor Holger Broich causaría baja porque últimamente los jugadores del Bayern han estado teniendo lesiones. Amigos míos, este tema de las lesiones ha sido a nivel mundial. A nivel mundial ha habido lesiones por todos lados. Nunca se había registrado tantas rupturas de ligamentos cruzados anteriores y posteriores. Ha sido una verdadera locura. Y yo tengo una teoría del por qué tantas lesiones nuevas en el fútbol que antes no se daban con la capacidad y con la intensidad y con el seguimiento que se han venido dando. Ya después platicaré de esa teoría, lo tendré que pensar, porque según yo lo que creo, va por otra situación totalmente ajena al fútbol esta cantidad de lesiones. Aquí la noticia es que el Fútbol Club Barcelona estaría muy pero muy cerca de poder concretar la llegada de este pedazo de manejador físico, de este pedazo de preparador físico, a hacer la dupla soñada con el señor Hansi Flick. Eso de verdad es una gran noticia. Ya después empezaremos a hablar en videos posteriores de los nombres y de los posibles nombres que se barajan de fichajes de jugadores para el Fútbol Club Barcelona, porque hay cualquier cantidad de nombres. Hoy Mundo Deportivo sale con que Florian Wirtz es el sueño de Deco para el 2025. Pues sí, también mi sueño es que Messi pierda 10 años y regrese al Barça, y mi sueño es que el señor Sergio Busquets se rejuvenezca 15 años y regrese al Barça, pero bueno,
Esos son solo sueños. Mis queridos amigos, esto es Doctor FC Barcelona. Muchas gracias por ver, por suscribirse. No olviden dejar un like gigantesco, picar a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Y recuerden que ustedes y yo nos vemos. Nos vemos en el siguiente. Bye.